Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, los invito a que puedan ir abriendo sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, como bien dijo Javi. Hoy nos toca abordar el mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis. Así que mientras vas buscando ahí Apocalipsis capítulo 3, que está el pasaje que vamos a abordar hoy, te voy a contar un poquito el contexto de la ciudad de Sardis en donde se encontraba esta iglesia. En el año 1200 a.C. era una ciudad muy importante, era la capital del reino de Lidia. Básicamente Sardis era sinónimo de riqueza, tenían un poder adquisitivo muy bueno, los trabajadores refinaban oro, había un río muy importante que pasaba por ahí a través del cual de alguna manera extraían oro. Fue el lugar en donde se empezó a acuñar la moneda como medio de intercambio. Hoy existe el dinero, los billetes, la moneda. Bueno, los primeros que le pusieron como una estandarización a las monedas, el primer gobierno que lo hizo para que empiecen a valer y intercambiarse, fue ahí justamente en Sardis, en el reino de Lidia. Y tenían varias características comerciales muy buenas, ¿sí? Estaban muy bien ubicados, gran esplendor, gran gloria en cuanto a riquezas hablamos. Ahora, no solo eso, sino que también estaba en una zona montañosa muy empinada, de manera tal que la Acrópolis, es decir, la ciudad, la habían edificado alrededor de como una muralla de montañas y que también ellos habían trabajado, que tenía de 400 a 500 metros de altura. Es decir, se consideraba que era una ciudad inexpugnable, es decir, que no podía ser conquistada, que nadie iba a poder conquistar esa ciudad por el tamaño de las murallas que tenían y lo empinada que estaban. Así que esto le daba un gran beneficio a la ciudad, porque no podía ser conquistada por sus enemigos, porque tenían una muy buena ubicación, muy buenas riquezas. Y lo curioso de la historia de la ciudad de Sardis es que cayó dos veces, fue conquistada dos veces. Contra todo pronóstico, fue conquistada dos veces, una vez por los persas y después por el Imperio Romano. Y lo curioso es que las dos veces que fue conquistada fue por falta de vigilancia. Fue porque la ciudad confiaba demasiado en esas murallas y no ponía gente a vigilar, a que esté atenta, a que vea y esté velando por los enemigos. Una sucedió en el 546 con los persas, con Ciro el Grande. Cuenta un historiador que a uno de los soldados se le cayó uno de sus cascos fuera de las murallas, fuera de la ciudad, y que salió a buscarlo y los persas lo vieron y lo siguieron en cuanto al camino, ingresaron a la ciudad sin ningún tipo de resistencia, porque la verdad no estaban velando y tomaron la ciudad fácilmente. Sencillamente, por un descuido, cayó esta gran ciudad y fue tomada por los persas. Años después llega Antíoco III, ya Roma, y dice que también un grupo pequeño de soldados romanos treparon la muralla y la tomaron, a raíz de que no había nadie vigilando. Y nuevamente la ciudad cayó. Así que la historia de la ciudad está marcada básicamente por dos caídas a raíz del descuido y de la falta de vigilancia. Y Jesús va a utilizar esta historia de la ciudad para de alguna manera amonestar a la iglesia, ya que estaba siendo la realidad espiritual que la iglesia estaba atravesando en el siglo I, varios siglos después. Siglo I ya no era la misma ciudad importante que aquella época, no era la capital, ya estaba bajo el Imperio Romano, y de alguna manera la gloria que había tenido ahora era una sombra. No estaban mal, era una ciudad importante, pero era una sombra si la comparamos al lado de la gloria que había tenido la ciudad anteriormente. Teniendo esta historia en mente, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Dice así Apocalipsis: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje fuerte el de Jesús para la iglesia de Sardis. Y yo pensaba abordarlo en 3 puntos. Por un lado, el diagnóstico que Jesús le da a esta iglesia. Jesús va a dar un diagnóstico en donde va a acusarle o le va a reclamar a la iglesia 3 cosas: que estaban muertos, que sus obras no eran perfectas y por otro lado que habían manchado sus vestiduras. Por un lado vamos a ver el diagnóstico de la iglesia, por otro lado vamos a ver el mandato de Jesús para la iglesia, que básicamente es el antídoto, es la cura para que abandonen este problema que tenía la iglesia. Y Jesús les va a decir: sean vigilantes, afirmen las cosas, recuerden, obedezcan, guarden las cosas y arrepiéntanse. Y el último punto que vamos a ver, la tercera parte, que quizás es a la que menos tiempo le voy a dedicar, va a ser la advertencia de Jesús y la promesa de Jesús. Así que teniendo en cuenta estas 3 cosas, vamos con el primer punto, el diagnóstico de la iglesia. Jesús, cuando va a diagnosticar esta iglesia, le dice lo siguiente. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Durísimo. Esto de que tiene nombre se refiere a la fama, a la reputación que tenía la iglesia. La iglesia tenía una fama, una reputación, una imagen de aparentemente ser una iglesia viva, pero Jesús va y le da un diagnóstico y le dice: la realidad es que ustedes no están vivos, ustedes están muertos. No muertos en el sentido de no haber nacido de nuevo, no ser hijos de Dios, sino que su vida espiritual estaba muerta. Era una iglesia que se había de alguna manera deslizado y había abandonado a Cristo. Y hoy no era una iglesia vibrante, no era una iglesia que estaba apasionada por Jesús, no era una iglesia en donde se manifestase el poder del Espíritu Santo, era una iglesia que se había desconectado de la fuente, se había desconectado de Cristo. Y hoy estaban en una situación básicamente que estaba ahí al límite del desborde. Jesús le dice: ustedes son una iglesia muerta. Y es fuerte, una iglesia muerta porque habían abandonado la fuente de vida. Y lo primero que pensaba también con respecto a esto es que si la iglesia tenía fama, nombre, reputación de estar viva, es porque en algún momento Sardis estuvo viva. En el siglo I, en algún momento, los miembros de esa iglesia, de esa comunidad, estuvieron vivos, tenían una vida espiritual fresca, vibrante. De alguna manera deseaban obedecer a Jesús, deseaban seguirlos, pero algo sucedió. El pasaje no nos dice que esta iglesia y cada uno de los miembros que componían esta iglesia empezó a apagarse espiritualmente, empezó en una decadencia espiritual, empezó a desconectarse de Cristo. Y hoy la realidad es que la iglesia tenía todavía la fama. Quizás al igual que la ciudad, tenía la fama, tenía la reputación, tenía la historia de haber sido la gran capital de Lidia, pero hoy la realidad era otra. Lo mismo sucedía con esta iglesia. Tenía una fama, tenía una imagen, tenía una reputación, pero hoy la realidad era otra. Su situación espiritual era grave, estaban moribundos espiritualmente, había un letargo espiritual que no los dejaba avanzar. Y lo primero que pensaba ahí es que uno nunca debe confiarse en su vida espiritual. Tu vida espiritual pasada no es una garantía de tu vida espiritual futuro. Que vos hayas sido espiritual en el pasado no garantiza que seas espiritual hoy. Y que seas espiritual hoy no garantiza que vayas a seguir siendo espiritual mañana, el año que viene, de acá 2 años, de acá 3 años. Si nosotros descuidamos nuestra relación con el Señor. Esta iglesia había descuidado eso. Y su vida espiritual quizás del pasado, esa fama, hoy no existían. Y yo me quedaba evaluando esto. Digo, por ahí nos confiamos. Quizás te confías porque hace muchos años venís a la iglesia.
Quizás te confías porque desde niño venís a la iglesia y vos crees que nunca te vas a alejar, que nunca vas a caer en una vida espiritual chata, que nunca te vas a alejar del Señor. Y mira, Sardis es el vivo ejemplo de que si no hay una vida espiritual presente que esté buscando al Señor, la vieja vida, la vieja gloria, las viejas experiencias no te van a sostener en pie hoy. Hoy la iglesia tiene que ser espiritual. Y cuando hablamos de la iglesia, lo pensamos en manera general, pero tenés que pensarlo que la iglesia sencillamente es un reflejo de lo individual. La iglesia es un reflejo de sus miembros. Si esta iglesia estaba muerta ante los ojos de Jesús, espiritualmente moribunda, era porque cada uno de sus miembros se fue contagiando de este espíritu. Se fue contagiando de esto de desplazar a Cristo y fue descuidando su vida espiritual de manera tal que capaz era una iglesia que tenía apariencia de viva, quizás incluso seguían haciendo obras, seguía funcionando. En una de esas había movimiento de gente, capaz de mucha, de poca gente, no lo sabemos. Pero el diagnóstico de Jesús es que espiritualmente estaban al borde de un colapso. Espiritualmente no estaban con poder espiritual, habían dejado el Espíritu Santo de lado, habían dejado la comunión con el Señor de lado. Y Jesús se va a presentar justamente como el que tiene los 7 espíritus en la mano, en el versículo 1. Y esto hace referencia a la plenitud del Espíritu Santo. Jesús se está presentando como la fuente espiritual que ellos necesitan para poder salir de ese letargo espiritual, para poder salir de esa situación en donde están adormecidos, vencidos, dormidos, que no despiertan. Y Jesús se va a presentar al principio y va a decir, yo soy el que tiene los 7 espíritus. Y eso hace una referencia a Isaías 11.2, si querés acompañarme. Isaías 11.2 habla de estos 7 aspectos del Espíritu Santo y cómo están en la persona de Jesús. Dice, y reposará sobre él, hablando sobre Cristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí habla de los 7 aspectos que iba a tener el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Espíritu de Jehová, la presencia misma de Dios. Espíritu, como dice, de Jehová, de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios. El Espíritu Santo es la clave para la vida espiritual, es la clave para el andar de la iglesia. El problema de esta iglesia era que había abandonado la comunión con Cristo. Y capaz seguían en las actividades, seguía funcionando externamente, seguían haciendo las cosas, pero espiritualmente estaban muertos, estaban secos, sin vida, sin la vida que procede del Espíritu Santo. Y Cristo los amonesta y les llama la atención y a la vez se presenta como aquel que puede dar la solución a este problema espiritual. Porque Él es la fuente. Debemos recordar, nosotros no somos una fuente que brota para vida eterna. Por nosotros mismos nos secamos. Si vos y yo no velamos en nuestra vida espiritual y no vamos a la fuente, ninguno de nosotros a la larga se mantiene de pie. Y capaz aquellos que llevan muchos años a la iglesia se han sorprendido más de una vez de personas que han estado muchísimo tiempo y en algún momento se secaron y se alejaron y se apartaron. Y te impacta, te choca, porque vos decís, la verdad, no me lo hubiera imaginado nunca que tal o cual persona le hubiera pasado tal o cual cosa de alejarse del Señor. Y esto es lo que amonesta acá Jesús, de decir, no podemos asegurar la victoria en nuestra vida espiritual. Sí que Cristo la ganó, pero si yo no soy diligente en la parte que me toca, yo no puedo tener la seguridad y la paz que el día de mañana voy a seguir caminando con el Señor si soy negligente en ir a la fuente espiritual, porque sin el Espíritu Santo no somos nada, sin el poder espiritual no somos nada. Y esta iglesia estaba en esa situación, había abandonado la fuente espiritual. Mirá, acá no dice qué fue pasando en la iglesia de Sardis, pero yo me hacía una pregunta y era la siguiente: ¿por qué descuidamos nuestra espiritualidad? ¿Por qué descuidamos nuestra vida espiritual? Pensé un montón de cosas, ¿no? Después dije, me voy a centrar en 4 puntos que de alguna manera creo que a todos nos impacta o nos influye, o por lo menos con esos 4 puntos me he sentido muy identificado en distintos momentos.
uno pensaba por la falta de disciplina. Vos sabés que la falta de disciplina en la vida espiritual da lugar justamente a un estancamiento espiritual. La falta de utilizar los medios que Dios nos ha dado para que vayamos a la fuente, es decir, a Cristo. Tenemos la lectura, tenemos la oración y tantas otras disciplinas espirituales. La falta de ejercicio de eso, ser indisciplinado en eso, te pone en una situación de peligro, te pone en una situación de vulnerabilidad. Toda persona que está espiritualmente chata o moribunda o en peligro o de alguna manera con este letargo espiritual adormecida es porque ha descuidado esto. Ha descuidado las disciplinas espirituales. Y yo pensaba que muchas veces por nuestra falta de disciplina en eso se abre la puerta a un montón de otros pecados y de otras debilidades. Porque si no voy a la fuente, mi vida espiritual se empieza a achatar, empieza a brotar de mí los malos deseos, empieza a brotar de mí la debilidad, la tentación, los deseos carnales, porque por mí mismo yo no soy la fuente. Y yo pensaba, muchísimas veces me he encontrado chato, mal espiritualmente, y es por indisciplinado. Y creo que muchos de nosotros debemos reflexionar en si somos disciplinados en nuestra búsqueda, en nuestra intimidad con el Señor. Porque desde el momento que vos descuidás eso, descuidás exponerte, descuidás el ir a la fuente espiritual, estás abriendo la puerta a un estancamiento espiritual. Estás abriendo la puerta a un declive espiritual, que es lento, es paulatino, no te das cuenta. Pero esa falta de disciplina en el tiempo después te lleva a un estado del cual parece que no podés salir. En el cual decís, estoy acá y no hay manera, no tengo ni un mínimo deseo de leer, no tengo ni un mínimo deseo de orar, no tengo el mínimo, hasta me cuesta congregarme, me cuesta tener comunión y se van apagando los deseos espirituales. Y se van apagando y parece desde esa perspectiva como imposible salir de ahí. Y lo cierto es que hubo un abandono de las disciplinas más importantes, del ABC de la vida cristiana. Así que quería llevarte a reflexionar en ese punto. ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Sos disciplinado o lees cuando pinta, cuando me sale, cuando tengo ganas? Oro cuando también tengo ganas, puedo, veo si tengo un momentito. Vivir la vida espiritual de esa manera, vas a una meseta, vas en declive. Porque la vida espiritual tenés que ser intencional para construirla, no sale naturalmente. Tenés que ser intencional. Así que pensaba en eso. Lo otro que pensaba era la falta de prioridades. Pensaba que muchas veces manejamos nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, las cosas cotidianas, de una manera que se nos terminan desbordando o yendo de las manos. Capaz tengo determinadas obligaciones y responsabilidades. Soy estudiante, voy a la facu. Soy padre, trabajo, o soy alguien que estudia y trabaja, tengo al cargo tal o cual cosa. Y hoy el mundo nos demanda muchas responsabilidades y obligaciones, que está bien, que hay que abordarlas, hay que cumplirlas. Pero muchas veces también el mal manejo de las prioridades, el mal manejo de estas cosas te puede llevar a caer en un estancamiento espiritual, en un agotamiento espiritual. ¿Por qué? Porque desplazamos y sacamos al Señor del primer lugar. Y también pensé eso, muchas veces me he encontrado en una meseta espiritual, en un estancamiento espiritual, por haber quitado a Cristo del centro. Porque en las obligaciones por ahí hay tantas cosas a las que tenemos que responder y hacer, que ¿qué empezamos a hacer muchas veces pecaminosamente? Les robamos el tiempo al Señor. Y tengo que trabajar y tengo que estudiar y tengo que cuidar a mis hijos y tengo que esto. Y si por alguna razón el tiempo no me da, se lo quito al Señor. Y eso te habla de una falta de prioridad. Y guarda, porque muchas veces la agenda apretada, la agenda que tiene 1000 cosas para hacer y en esa agenda no está intencionalmente en compartir el tiempo con Dios, a la larga te va a llevar a alejarte del Señor. Por más de que estés trabajando y haciendo cosas correctas, porque no es incorrecto que trabajes, que estudies, que cumplas tu rol como padre, como esposo. Pero guarda, porque una agenda apretada al 100% es responsabilidad tuya y responsabilidad mía.
que en tu agenda diaria no esté Dios presente, no es producto de que tenés muchas cosas, es producto de que vos no priorizaste las cosas. No hiciste lo que dice el pasaje de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dejamos a Cristo en otro lugar y eso también trae letargo espiritual, esta muerte, este declive espiritual. Lo otro que pensaba era el exceso de confianza. Muchas veces, como dije anteriormente, nos confiamos, de esto a mí no me va a pasar. Y por ahí tenemos un conocimiento demasiado superficial de nosotros mismos. Nos creemos más fuertes de lo que en verdad somos. Vemos que otro está batallando con tal o cual cosa y decimos, y a mí nunca me va a pasar eso. Y yo nunca voy a llegar a esa situación o a esta otra. Y hay un exceso de confianza, que vos lo podés ver materializado, ese exceso de confianza. Lo podés ver materializado en decisiones. Hay muchos cristianos que se exponen a situaciones, a ambientes, al consumo de determinadas cosas que son un letargo para la vida espiritual. Apagan los deseos espirituales. Pero está esta conciencia de a mí no me afecta. Capaz el consumir cierto contenido a él le afecta, pero a mí no. Capaz el exponerme a tal situación que es un ambiente medio que se puede ir para cualquier lado y a mí no me afecta, pero al otro no. Y nos creemos fuertes, y ese exceso de confianza nos lleva a caer. Nos lleva a exponernos, a tomar decisiones, a tener falta de discernimiento espiritual y hay un montón de cosas a las que estamos expuestos día a día que constantemente apagan el deseo espiritual por Dios. Me gustó la definición de un pastor, él dijo que el pecado no es solo las cosas malas que decimos, hacemos o pensamos. Él decía que pecado es todo aquello que apaga tu deseo espiritual por Dios. Todo aquello que te adormece espiritualmente, que apaga tu deseo espiritual, apaga los deseos por Dios, eso para vos es pecado. Por más lícito que sea. Yo pensaba en el entretenimiento. El entretenimiento no es malo, pero a mí me ha pasado, lucho con esto, con el teléfono. Constantemente mi mente capaz está dando vuelta en un montón de cosas que no son Dios porque estoy consumiendo algo que me mantiene entretenido y desenfocado. Y capaz los deseos espirituales van disminuyendo. Y tenés que ser sabio también en eso. Porque aquello que disminuye tus deseos espirituales, por más de que sea lícito, si a vos te produce eso, está apagando tus deseos espirituales, te está afectando espiritualmente negativamente, ahí es donde el discernimiento te está mostrando, che, esto para vos es pecado. No porque en sí sea malo, sino por lo que está produciendo en tu vida espiritual. Así que pensaba en el exceso de confianza. El que esté firme, vea que no caiga. Y muchas veces caemos y estamos constantemente en una meseta espiritual porque estamos en los mismos lugares, con las mismas personas, consumiendo los mismos contenidos, siendo influenciadas por las mismas cosas de la cultura y no me doy cuenta cómo eso me está impactando negativamente. Tengo el discernimiento espiritual apagado y no me doy cuenta cómo me ha influenciado negativamente. Lo otro que pensaba es pecados que empezamos a tolerar y a naturalizar. Este también es otra cosa en donde hay pecados que nos llamaban la atención, Dios nos alarmaba rápidamente y capaz empezamos en una repetición constante de ese pecado, a dejar de confesarlo, a empezar de alguna manera a naturalizarlo porque a simple vista no parece muy grave, es un pecado tranquilo, no tiene gran repercusión pública, podríamos decir, pero sí tiene repercusión espiritual. Ese es el problema. Que no tenga repercusión pública no quiere decir que no tenga repercusión espiritual. Y podemos empezar a querer naturalizar pecados y no nos damos cuenta que estamos contristando al Espíritu Santo con esos pecados que queremos normalizar y hacer parte de nuestro estilo de vida. O que hemos normalizado y naturalizado. Y eso te lleva a estar estancado. Te lleva a estar estancado y capaz por algo que vos tenés naturalizado y ni siquiera identificado porque ya lo naturalizaste como parte de lo que es, de tu estilo de vida. Y el Espíritu Santo está contristado y eso hace que la obra del Espíritu Santo en tu vida no fluya. Así que pensaba en estos 4 aspectos que de alguna manera nos salpican y creo que a todos nos ha tocado atravesar, nos tocará o estamos en ese momento atravesándolo. Así que
Jesús acusa a la iglesia por un lado de estar muerta, por otro lado Jesús la va a acusar en el versículo 2, en la segunda parte va a decir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No solo la vida espiritual había quedado deteriorada y abandonada, sino que también las obras, Jesús dice, estas obras yo no las acepto. Jesús rechaza las obras de esta iglesia. Y la palabra ahí de que sus obras no eran perfectas no se refiere a que las obras eran excelentes y no tenían ningún error ni equivocación, sino que la palabra perfecta se refiere a completas, que las obras sean llevadas a su plenitud, a su totalidad, que sean completadas. De alguna manera te muestra que lo que esta iglesia ofrecía como obras, como servicio a Dios, eran obras incompletas, eran obras en las cuales no perseveraban. Quizás la abandonaban, quizás la dejaban a la mitad, quizás eran inconstantes o quizás le daban al Señor de sobras espirituales. Le doy de lo que me sobra. Si tengo un tiempito se lo doy al Señor y era como dejar las obras también de lado y no había un desarrollo en esa área. Y yo pensaba que también cuando nuestra vida espiritual está estancada, naturalmente también nuestras obras se ven afectadas. Se ven afectadas negativamente, se ven afectadas y empezamos a ser inconstantes. Sabemos que tenemos que hacer tal o cual cosa y somos inconstantes. Capaz me comprometo algo con el Señor y le mando la primera semana y después abandono el compromiso. Me comprometo ministerialmente en un servicio, en algo y la emoción o el compromiso me dura una semana y a la semana siguiente lo abandono y después lo vuelvo a tomar y después lo abandono. Y hay una inconstancia, algo que no está llevado a la plenitud. Que no se desarrolla hasta finalizar. Empieza y no finaliza. Y no vale de nada empezar si no lo terminás. Y Jesús le va a llamar la atención a la iglesia y le va a decir, tus obras no están completas, no son perfectas. A mí siempre se me viene un versículo de David, en donde David agarra y dice, yo no voy a darle a Jehová, a Dios, un sacrificio que no me haya costado. Y te habla de que servir a Dios, hacer las obras para Dios, tiene un sacrificio. No es una sobra. No es que le voy a dar del tiempito que me sobra, si puedo, si esto, si este otro. Y cuando tratamos así a Dios y le llevamos esas obras a Dios, no pensés que Dios está agradado con tus obras. Si tus obras van a media, no pensés que Dios está contento porque le dejas 5 minutos del día para hacer tal cosita a Él porque junto te queda un espacio. No está agradable con esas obras, a Dios no le agradan esas obras, porque no estamos dimensionando que las obras son para Él, que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. En el Antiguo Testamento, el pueblo agarraba y le ofrecía a Dios las obras. Dios les pedía un animal para el sacrificio que sea perfecto. ¿Qué hacía el pueblo? Iba y le daba un animalito chueco, medio moribundo, que estaba ahí desarmándose, y toma, Señor, esta es mi ofrenda para vos. Y Dios le llama la atención al pueblo y le dice, ¿vos le entregarías eso a tu gobernante? ¿Vos le entregarías ese sacrificio al rey, a la autoridad? No. ¿Y entonces por qué me lo entregas a mí? Me estás despreciando con tus obras. Y muchas veces pienso de que una vida espiritual que no fluye se empieza a manifestar en que las obras empiezan a ser cargosas y me es una carga en el corazón servir a Dios. Me es una carga para el Señor el servicio. Y empieza, una cosa se desglosa de la otra. El problema va ahí y se traslada a esta otra área. Y por último Jesús le va a decir en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y también son unas pocas, es la salvedad, pero te está transmitiendo también un mensaje. Che, eran poquitos, capaz contado con la mano, aquellos que no habían manchado sus vestiduras. El resto de la iglesia había manchado sus vestiduras, había abandonado la pureza, había abandonado la fidelidad al Señor, se había dejado corromper, se había dejado influenciar por la cultura, se había dejado influenciar por el mundo, se habían corrompido internamente. Ya no existía esa pureza y esa devoción con la que anhelaban servir al Señor, sino que eso se había contaminado. Y hoy la mayoría de la iglesia, salvo unos pocos, caminaban con vestiduras manchadas. Habían abandonado su fidelidad al Señor, se habían dejado corromper, se habían dejado manchar. Santiago, en un pasaje, dice que la religión pura
y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjate que Sardis tenía el mismo contexto que las otras iglesias que vimos, en el sentido de que estaba la adoración al Imperio Romano, al César, estaba la adoración a los dioses, a Artemisa, y las otras iglesias estaban sufriendo persecución. Leímos que las otras iglesias hasta hubo mártires o personas que estaban atravesando situaciones económicas muy problemáticas por ser fiel a Dios. Vos sabés que Sardis no estaba atravesando nada de eso y estaba en el mismo contexto. Una iglesia que se dejó vencer, personas que se dejaron corromper, abandonaron la pureza, abandonaron la devoción a Dios, se dejaron contaminar, se dejaron manchar y hoy caminaban y andaban delante de Dios y no buscaban limpiar sus vestiduras, sino que caminaban con vestiduras manchadas y Jesús también les recrimina su pureza espiritual, su santidad. Así que ese es el diagnóstico, un diagnóstico desanimador, un diagnóstico que parece fatal, pero Jesús también les va a dar mandamientos claros para poder salir de ese letargo y de esa situación espiritual. Versículo 2, Jesús empieza con el antídoto, que el antídoto no es opcional, es un mandato que Jesús le da a esta iglesia y le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante, lo primero que Jesús le va a traer a la memoria es la historia de la ciudad y les va a hablar, sean vigilantes. Sardis, la ciudad, cayó 2 veces por falta de vigilancia. Y estos hermanos, esta iglesia, había caído por falta de vigilancia. Y si vos pensás en tu propia vida espiritual y yo pienso en la mía, cuando caemos y estamos en ese letargo espiritual es porque no vigilamos. Estamos dormidos y Jesús es como que le dice, despierten, despertá, reaccioná, sé vigilante. Otras versiones dicen eso, despertá. Jesús lo primero que le dice a la iglesia es reaccioná. Reaccioná, date cuenta de tu condición. Date cuenta, no te dejes engañar por tu gloria pasada, no te dejes engañar por tus obras del pasado, por tu espiritualidad anterior, por tu historia. Reacciona hoy, despertate hoy, porque hoy no estás siendo vigilante. Vigilá, despertá, reaccioná. Y Jesús va a hacer un llamado a que estén atentos, a que entiendan que la vida espiritual es una batalla espiritual. Tenés que batallar por tu vida espiritual, es una guerra espiritual. Y si vos no estás vigilante, no estás despierto, no estás atento a cómo las cosas afectan a tu vida espiritual, a la larga te vas a encontrar derrumbado, te vas a encontrar moribundo, te vas a encontrar lejos de Cristo. Porque es una batalla espiritual. No nace naturalmente, no sale naturalmente, tenés que batallar. Es una guerra a la que Dios te llama, una guerra en la que tenés que ser vigilante. Y la guerra es por tu propia espiritualidad. La guerra es para que seas fiel a Cristo. Es una batalla para serle fiel a aquel que murió por nosotros. Así que lo primero que Dios le dice es, vigilá, despertate, reaccioná, deja de estar dormido, date cuenta de tu condición, reaccioná, por favor, reaccioná. Pero la reacción, el ser vigilante, va acompañado de acción y tenía un rumbo de acción que tomar esta iglesia. Porque vos si te das cuenta de tu condición y no accionas, no estás siendo vigilante. Y Jesús le va a decir, afirma las cosas que están por morirse. Había actividades, hábitos, cosas que todavía hacía esta iglesia, cosas que todavía hacían los miembros de esta iglesia que daban destellos de vida espiritual. Se podían ver destellos de vida espiritual. Había pequeños deseos, pequeñas cosas que estaban ahí, pero ya desaparecían. Estaban ahí, pero Cristo va a decir, afirmarlas porque están a punto de morir. Afirmala porque si no la afirmás, eso desaparece. Y yo pensaba, wow, hay que afirmar la vida espiritual. A mí esa parte me habló muchísimo. Quizás si te digo de todo el pasaje, lo que más me habló fue el afirmar lo que está a punto de morir. Afirmá aquellos hábitos que vos sabés que te conectan a la fuente y que quizás están a punto de morir. Afirmá tu vida de oración, tu vida de lectura, tu tiempo de entretenimiento, aquellos espacios, pensá en aquellos espacios, tiempo y momentos en donde quizás eran, por así decir, un refrigerio espiritual en el que vos te alimentabas de la relación con el Señor. Quizás, no sé, era antes de dormir, leías un libro, quizás mientras ibas al trabajo, volvías, aprovechabas para tener tiempo de comunión y oración con el Señor. Capaz, no sé,
Lo aprovechabas cuando ibas en el colectivo para ponerte a leer, aprovechabas para leer literatura cristiana que te desafíe, que te desarrolle, que amplíe tu discernimiento. Quizás hay muchos hábitos, destellos de esos hábitos que desgustaste, que todavía está ahí el destello, pero hoy los has soltado. Y Jesús te está diciendo, che, afirmá eso que está a punto de morir, porque si no va a morir. Si vos no afirmás la vida de oración, y la vida de oración va a morir, y no va a venir mágicamente un deseo de orar. Si vos no afirmás la lectura, y también va a morir, y no viene el deseo de la nada, porque espiritualmente te estás secando. Tenés que afirmarlo. Así que Jesús le va a decir, sé vigilante, afirmá aquellas cosas que están por morir, y Jesús va a la mente y le dice, acuérdate. Recordá lo que has recibido y lo que has oído. ¿Qué había recibido la iglesia de Sardis? El Evangelio de Jesucristo. ¿Qué había recibido Sardis? La persona de Jesucristo había recibido Sardis. Las enseñanzas de Dios, habían sido instruidos por Dios, habían recibido la enseñanza apostólica, los principios, la guía de Dios, el Evangelio. El Evangelio básicamente es la persona de Cristo. Sardis había recibido a Jesucristo y ellos habían sacado de su mente eso, no estaban recordando. No estaban meditando, no estaban reflexionando en la persona de Jesús. Y mirá, cuando vos tu mente está ocupada con un montón de cosas y no tenés tiempo para reflexionar, para acordarte, para traer a tu mente intencionalmente lo que Dios te ha hablado, te ha enseñado a través de una prédica, a través de algo que escuchaste, a través de tu devocional diario, si no somos intencionales, el mundo nos va a entretener con un montón de cosas. Y mira, lo que no está en tu mente no va a estar en tus acciones. Por eso Jesús primero apunta a la mente. Y ahí el pasaje, el mandato es como un recordar permanentemente, continuamente. Como diciendo, tráelo al presente. Hoy, mañana, recordá. En cada momento, recordá. Sé intencional en traerlo. Porque si vos no sos intencional en recordar, no es que ellos se habían olvidado de que ya, no sé, se habían olvidado la enseñanza en el sentido, bueno, me olvidé que Jesús murió por mis pecados. No lo traían a mente. Y al no tenerlo en su mente, al no tener en su mente el mensaje del Evangelio, la persona de Jesús, no vivían a la luz de eso. Y se olvidaban y otras cosas estaban ocupando su mente. Yo me puse a pensar en mí mismo, che, ¿qué cosas ocupan hoy tu mente? Hoy el celu, te digo que me mantiene la mente muy ocupada. Muy ocupada. Y capaz la meditación, el pensar, el traer a mente, está constando porque hay otras cosas que están ocupando ese espacio. Porque hay un mal manejo de otras cuestiones que están desenfocando el centro, que están desenfocando tu mente o llevándola a pensar, ni siquiera te digo en cosas pecaminosas y malas, porque capaz no estás pensando en cosas pecaminosas y malas, pero en otras cosas que de alguna manera están ocupando aquellos deseos y aquella meditación espiritual que tenías en el Señor. Bueno, acuérdate, recuerda. Y ahí va a decir Jesús de que se acuerden para guardar. Ese guardar es poner en práctica, para obedecer. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Así que Jesús le va a decir, despértate, afirma las cosas que están por morir, esos destellos de vida espiritual, no los sueltes, afirmarlos ya. Trae a tu mente lo que has recibido, lo que has oído, el Evangelio, las enseñanzas, manténelas en tu mente y ponela en práctica. Y Jesús finaliza y le dice, arrepentite. Y la iglesia se tenía que arrepentir porque se fue deslizando y terminó abandonando a Cristo. Se fue deslizando y capaz seguían siendo iglesia en el sentido de las actividades, de lo que se hacía, de que se abría capaz todos los domingos, iban todas las personas de Sardis, había actividades y capaz se enseñaba, pero habían abandonado a Cristo. Habían abandonado la intimidad espiritual, habían abandonado la vitalidad, la fuerza que viene del Espíritu Santo. Y no podían vivir a la luz de lo que sabían que debían vivir. Porque sin el Espíritu Santo nunca vas a poder vivir a la luz de lo que sabes que Dios pide de tu vida. Así que debían arrepentirse porque habían abandonado a Cristo. Y mirá, si hoy estás en ese letargo espiritual, tenés que arrepentirte. Porque quizás no te diste cuenta, pero sutilmente, en el día a día, en el paso de la semana, de los días, de los meses, hubo decisiones que fuiste tomando en donde fuiste desplazando a Jesús. Y hoy quizás te encontrás seco. Y de lo que te tenés que arrepentir es de eso,
de haber abandonado a la fuente de vida, de haber abandonado el único que te puede dar la vitalidad para vivir la vida espiritual a plenitud. Así que el llamado de Cristo no es un llamado diferente, es un llamado a que la iglesia haga lo que ya sabía que tenía que hacer, a que esa persona tome las herramientas de gracia, los hábitos espirituales que sabía que tiene que hacer. No había nada mágico ni nuevo. Yo pensaba que muchas veces yo esperé algo mágico. ¿No te pasó estar ahí y esperar, ya va a venir el toque mágico del cielo que va a hacer que todo cambie en mi interior, como pasó en la conversión, que fue algo sobrenatural, pero después pasa el tiempo y una cosa es la conversión y otra cosa es la vida diaria. Y por ahí me ha tocado hablar con personas que están esperando que Dios lo toque mágicamente y de repente le ponga el deseo de todo. No es mágico. No es mágico. Dios trabaja por medio de la obediencia. Si vos obedeces y agarrás las herramientas y haces lo que Dios te dice, Dios va a nutrir tu vida espiritual. Pero si no lo haces, no esperes que un mensaje te salve, no esperes que el consejo de alguien te salve o cuestiones así. Está bueno, son herramientas, pero vos tenés que tomar decisión sobre tu propia vida espiritual y exponerte a todos los medios comunes de gracia que Dios ha dejado para que esa vida se nutra. Así que esa es la cura, ese es el mandato de Dios. Y por último, Jesús finaliza con una advertencia y con una promesa. La advertencia es para aquellos que no son tentados a no querer seguir el mandato de Jesús. Aquellos que reconocen, pero no van a vigilar, no van a guardar, no van a esto. Y Jesús les dice, vigilá. Lee el versículo 3. La segunda parte, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y Jesús dice que va a llegar sorpresivamente a la iglesia. Y no va a llegar sorpresivamente a la iglesia para felicitarla. Todos los comentaristas coinciden en que habla de una disciplina espiritual, de un juicio de parte de Jesús a su iglesia por haberlo abandonado. Así que Jesús hace una advertencia solemne y severa. Che, afirma estas cosas, velá, reaccioná, despertate, hacé lo que sabés que tenés que hacer, porque si no, cuando menos te des cuenta, vas a ser disciplinado por el Señor. El Señor te va a juzgar. Vos sabés que Primera de Pedro habla en un pasaje y dice que el juicio comienza por la casa de Dios, por la iglesia. De alguna manera la Santa Cena también te refleja lo mismo, te dice, che, examinate a vos mismo y juzgate a vos mismo antes de tomarlo, porque si vos no te examinás y no te juzgás a vos mismo, después lo va a hacer Dios. Y acá no habla de una disciplina que quizás se aplique por medio de los pastores, una disciplina que viene de la mano de Dios. Y ¿quién acá ha sido disciplinado por Dios? Yo levanto la mano, digo, la disciplina de Dios es hermosa en el sentido de que es para hacernos partícipe de su santidad, es para restaurarnos. Ahora el proceso de ser disciplinado por Dios es horrible. Se sufre mucho, se llora mucho, duele. Y Jesús le está diciendo, despertá, obedece esto, o yo voy a aparecer como un ladrón y te voy a juzgar. Si vos no te juzgás a vos mismo, Dios lo va a hacer. Y Dios va a velar por la santidad y la pureza de su iglesia. Así que es un llamado solemne y de temor hacia el Señor. Y por último, Jesús va a finalizar y va a decir que el que sale vencedor, aquel que verdaderamente tiene una fe genuina y batalló por mantener sus vestiduras blancas, batalló por amor a Cristo, batalló para no dejar en el abandono su vida espiritual, aquel que no se entregó a la bancarrota, al abandono, sino que fue vencedor. Y Dani lo explicó muy bien, el vencedor es aquel que ha confiado en Cristo, que ha nacido de nuevo, el Hijo de Dios. Aquel que haya batallado, dice Jesús en el versículo 5, dice, será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mirá, podés manchar tus vestiduras, pero tenés que ir a Cristo para que vuelvan a ser limpias. Y acá Cristo promete para los vencedores vestiduras blancas, hablando de su justicia, de su santidad, de que hoy vos estás batallando capaz por la pureza, por no contaminarte, por no corromperte, batallando por tu vida espiritual. Bueno, va a llegar un momento en que Dios va a recompensar todo eso.
no por tus obras, por su gracia, y te va a revestir con vestiduras blancas, en donde no va a ingresar más la corrupción, no va a ingresar más la impureza, la inmoralidad. Y los que hoy batallan por una vida espiritual pura, por no corromperse, Jesús les promete, ustedes van a ser vestidos de blanco. Eso va a ser quitado de ustedes. Y no solo eso, sino que Jesús los anima y les dice que van a ser reconocidos. Jesús mismo los va a reconocer delante de su Padre y delante de sus ángeles. Hay un versículo muy temido en el que dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto y este otro. Y Jesús les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Jesús promete que aquellos que batallen por esto van a ser reconocidos. No van a ser parte de ese grupo que hacía, pero eran hacedores de maldad. Una imagen, una apariencia. El que venciere, aquel que genuinamente busca estas cosas, Cristo lo va a reconocer públicamente delante de sus ángeles y delante del Padre. ¡Qué honor! Que te reconozca Cristo y que Cristo reconozca que vos en tu interior batallaste por serle fiel. Batallaste por amor a Él. Batallaste porque comprendiste el amor eterno que Él tiene por vos, porque valorás su obra, porque entendiste lo que Él hizo por vos, porque entendiste el sacrificio que dio por vos. Bueno, ese es un estímulo en el interior para batallar y para salir vencedor y para hacer frente a todas estas cosas. Y finaliza Jesús y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el que tiene oídos, que oiga. Seguramente Dios te habló. Así que te animo ahí en el lugar en el que estás, cierra tus ojos. Habla con el Señor.